que ha empeorado la situación económica y todas las variables macroeconómicas se encuentran en desequilibrio, como son la reserva internacional neta, la deuda externa y, por supuesto, como les he dicho, lo más preocupante es la inflación. Bien, en resumen, doctor, lo que nos dice es que prácticamente las consecuencias de estas movilizaciones, de estos bloqueos, es de que más bien aumenta la inflación en el país. Así es, les he hecho un pequeño contexto y ahora estos bloqueos que lo ocasiona el señor Evo Morales, o son organizaciones que son dependientes del señor Evo Morales, pues lo que nos están ocasionando es una escasez de productos ante la escasez de dólares que ha habido, más estos bloqueos nos están generando una subida de precios significativa. Recuerden que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, los organismos internacionales, han dicho que vamos a terminar con un 4,8% de inflación. Y hasta septiembre, de enero a septiembre, estamos en 5,53%. Es decir, hemos pasado el umbral que ya dijo los organismos internacionales. Algunos economistas están hablando que vamos a acabar el año con un 7, 8 y Dios quiera que no sea así, hasta con 2 dígitos. Podríamos superar el 10%. Con estos bloqueos más, pues se nos desequilibra mucho más la economía. Los agentes económicos nos vemos con poco poder adquisitivo y realmente la crisis empeora dentro de la economía boliviana. Bien, el tema del PIB, doctor, ¿durante qué meses se cuantifica o cómo es el procedimiento? Bueno, a ver, vamos a ver, el año pasado hemos cerrado con 45.000 millones de dólares del Producto Interno Bruto. En Cochabamba más o menos está entre el 16 y 18% de ese Producto Interno Bruto, por eso es que ha sacado un medio que Cochabamba por día está perdiendo 18 millones de dólares por día. ¿Sí? Pero es cuando se frena totalmente la economía cochabambina. Estimamos que más o menos está en un 70%, entonces está por los 10, 12 millones de dólares por día que nos está afectando estos bloqueos. Entonces se está afectando directamente a todo el costo de producción, al de transporte, logística, y eso está llevando a una escasez de productos, una escasez de diésel y carburantes, principalmente de gasolina. Hoy hice había una fila para cargar la gasolina de 1 hora y media y se acabó a las 6 de la tarde. Les hablo personalmente lo que me pasó. Entonces esto se está agravando y los señores que han ocasionado esto, a pesar que tenían un modelo de extractivismo basado en el gas, se acabó ese modelo. Pues ahora, aparte de habernos dejado desequilibradas las políticas macroeconómicas, nos vemos que nos están bloqueando y nos están dejando sin oxígeno a los bolivianos en temas de inflación y, por supuesto, de poder adquisitivo. Doctor, justamente hay un estudio, una publicación que se ha realizado donde Bolivia ocupa el 3er lugar de inflación en Latinoamérica. ¿Qué significa esto para Bolivia? Bueno, si vemos el mensual, ocupa Bolivia el 2º lugar. Si vemos el acumulado de enero hasta septiembre, Bolivia ocupa el 3er lugar. Y si vemos el interanual, que es de septiembre del 2023 a septiembre del 2024, Bolivia ocupa el 1er lugar en inflación. Entonces hay que aclarar ese tema y principalmente se deben a estas políticas que les acabo de explicar, que hemos sido un país demasiado dependiente del extractivismo del gas. Mientras hubo gas hasta el periodo del 2015, donde llegó las mayores reservas internacionales netas, que llegamos a tener ahorros de 15.000 millones de dólares, y a partir de eso, ya cuando se fue el señor Evo Morales, bajó a 6.000 millones de dólares, y ahora con el señor Arce tenemos 1.900 millones de dólares. Eso significa que no tenemos reservas para emitir bolivianos, pesos bolivianos. Y lo que dice el gobierno nos dice son por 3 factores principalmente lo que está subiendo los precios. ¿Cuáles? Son la importación, la inflación de la importación, el tema de la crisis climatológica, las sequías. Y el tercero, si recuerdo bien, es por el tema del contrabando inverso, ¿no? Pero no habla en ningún momento de la emisión de bolivianos que ha ido sacando. La emisión es que siguen imprimiendo con la maquinita, que lo último que dijo el Banco Central de Bolivia, que se emitió 18.000 millones de bolivianos para inyectar la economía. Wow. Es decir, aparte de esos 3 factores que dice el gobierno, tenemos
la maquinita de imprimir bolivianos que no tiene el respaldo que antes tenía el Bolivia con las reservas internacionales netas, que eran las barras de oro que teníamos, y en base a eso se iba imprimiendo, es decir, no tenemos una base monetaria. ¿Esta inyección de parte del Banco Central de Bolivia es sano para la economía? Miren, cuando el Banco Central de Bolivia es independiente, como debe ser, pero ahora mayormente lo que ocurre que el Banco Central de Bolivia está cubriendo ese déficit fiscal que son los gastos mayores a los ingresos, y todo esto ocasionado principalmente por ese déficit fiscal que ya llevamos 11 años con déficit fiscal, que quiere decir que los gastos superan a los ingresos, y un aparato público que ha hecho crecer significativamente el señor Evo Morales como presidente y ministro el señor Arce. Ellos lo han hecho crecer demasiado el presupuesto. Por darles una idea, el 2006, cuando ellos entraron al gobierno, se tenía un presupuesto de 7.000 millones de dólares. Al 2024 tenemos un presupuesto de 45.000 millones de dólares. Es decir, agrandaron mucho el aparato público con estas empresas estratégicas públicas, que son sociedades anónimas, pero que ellos invirtieron en estas empresas. Es de ahí que se va todo nuestro dinero de dólares a estas empresas públicas, y no realmente como ellos nos dicen que es la subvención de carburantes, que realmente no llega ni a los 3.000 millones de dólares. De los 45, 3.000 no es muy significativo. Lo que realmente nos ha liquidado a los bolivianos son estas empresas estratégicas públicas, que en la mayoría de los casos son deficitarias. Entonces, aparte del modelo económico, social, comunitario y productivo que han generado a ellos, mientras hubo gas estuvo muy bien, es decir, es una política o un modelo de mediano plazo, pero vemos que cuando se nos terminó el gas, miren lo que nos dejaron sin ahorros, sin reservas, con una deuda totalmente elevada y en una crisis de inflación y una devaluación que estamos viviendo todos los bolivianos en nuestro poder adquisitivo, como es el peso boliviano. Bien, doctor, ya para ir cerrando la entrevista, ¿hay esperanzas de que esta situación económica pueda mejorar para los bolivianos? Si seguimos con bloqueos, si seguimos quemando el Chaco o toda nuestra reserva ecológica, y aparte si seguimos teniendo un modelo que realmente ya no se puede seguir financiando ese déficit fiscal, yo creo que sí va a empeorar la cosa. Como les he dicho, algunos economistas están hablando de 7, 8, 9, 10% que va a llegar para fin de año la inflación. Entonces necesitamos un nuevo modelo económico, ¿sí? Basado principalmente en el aparato productivo. Y hay una cosa, Erika, que hay que poner muy relevante. Con el 21060 que puso Paz Extensoro, ¿sí?, que sacó al sector minero y puso al libre taxi, que cada uno podía agarrar su taxi y trabajar, nunca se trabajó en ese tema del empleo formal. Por eso es que estamos con el 85% de informalidad laboral en Bolivia. Es decir, no tenemos un aparato productivo para exportar y traer dólares, y no existe la escasez de dólares. Lo enfocamos todo al gas y dependimos del gas, y por eso es que tenemos que cambiar urgente de modelo económico, y aparte ya el señor Arce debía hacer medidas estructurales que vemos que no hacemos, y se están ocupando solamente del tema partidario, de que quieren volverse a ser reelectos, y no realmente se están basando en la economía boliviana, en el bolsillo de los bolivianos, que le estamos pasando mal, y seguramente Dios no quiera, pero va a haber muchos conflictos en estos días, porque nos están ahorcando con una escasez de producto, mucha inflación, y por supuesto, lo que les vuelvo a repetir, la pérdida del valor adquisitivo de nuestra moneda, que los 100 bolivianos ya no alcanza para la canasta familiar. Claro, que si bien, doctor, yo le agradezco como siempre, es un placer tenerlo acá en Televisión Universitaria. No, el gusto es mío. Esperemos que esto cambie y que realmente el señor Arce recapacite de lo que está haciendo, porque aún puede frenar todo este escenario económico y esta crisis que estamos viviendo los bolivianos. Muchas gracias. Bien, ahí está la visita de César Vargas, analista económico en el programa de Noches Mejor. Nos vamos a un pequeño corte, amigos, y ya volvemos.